Hola, buenas tardes, ¿cómo están por ahí? Vamos a esperar que alguien se conecte. Ah, Disculpen las fachas, pero hoy fue un día de mucha actividad, mucho trabajo. Más bien talacha. Y bueno, hace unos días me decían, oye, Paz, ya deja el chongo, pero es que en verdad que en Veracruz últimamente no se puede usar otro peinado. Qué calor. Hoy está riquísimo el clima. Así que disfrútenlo, aprovechen este rico y fresco que hay y también aprovechen a disfrutar este fin de semana. Quiero hacer este espacio, trataré de hacerlo lo más corto posible, pero bueno, derivado de la publicación que compartía hoy en la mañana, triste sin duda, uno más, independientemente de que era una persona eclesiástica, un pastor, a uno más que enlista las estadísticas de esto. Realmente es un tema de suma importancia. Si eres mujer, si eres varón, si eres niño, joven, si eres papá, si eres mamá, este tema es sumamente de importancia. Hoy por hoy es algo que está sucediendo en todo el mundo. Gente que decide suicidarse, que decide quitarse la vida, acabar con el regalo más hermoso que Dios nos puede dar, la bendición más grande que Dios nos puede dar, que es la vida. Y yo agradezco a Dios porque hace apenas unos días podía compartir con las mujeres acerca de esto. Y sé que derivado de el, las costumbres, la religiosidad, ciertos términos, muchos lo ven así como mal, pero hoy en día es algo de necesidad a la sociedad estar empapados de estos temas. Y quiero iniciar leyendo algo que ponía en la reflexión, que dice, en la frágil y limitada humanidad de cualquier persona existen batallas que solo ellos y Dios conocen. Esto es una gran verdad. Hay muchas cosas que están guardadas en el corazón, en la mente de cada uno de los seres humanos, que a veces no lo sabe nadie, absolutamente nadie, más que ellos y Dios porque lo conoce todo. Uno de los atributos del carácter de Dios es que Él es omnisciente, es decir, que lo sabe todo. Y estas batallas están allí presentes, derivadas de las presiones, de las traiciones, de las amenazas, de ingratitudes, tristezas, desesperanzas que tiene presentes el ser humano o como consecuencia de su pasado. Lo cierto es que están allí y esto es lo que provoca emociones en el ser humano. Vamos a tratar de irnos muy lento para que todos podamos aprender un poquito y podamos tener mucho cuidado del rol y aplicar lo que en el rol que estamos desempeñando. Me escribían algunos comentarios como que Dios fortalezca la familia, sin duda, amén. No es fácil. Cual sea la forma, siempre el luto va a traer tristeza, ausencia física y efectivamente deseamos e intercedemos que Dios fortalezca a la familia, que Dios tenga misericordia. Decía un comentario de su esposa y que Dios le ayude sin duda con sus niños. Alguien comentaba, qué importante es congregarnos de manera que se refuerce nuestra fe. Y quiero empezar diciendo que una de las causas hoy por hoy primordiales es la falta de fe. Lo que la persona lo lleva a esa decisión inicia por una falta de identidad, por una falta de convicción, por una falta de fe. Y nuestro país está en decadencia. Nuestro país tiene una pérdida de valores increíble que te lleva a perder la fe. Y no hablo de fe como el antídoto hacia lo que el enemigo quiere atacar a nuestras vidas. No hablo de fe como esa
ese valor para alcanzar las promesas de Dios, sino hablo de fe como la convicción de lo que tú eres, de lo que Dios ha determinado para ti. Cuando tú tienes claridad de quién tú eres y hacia dónde vas, sin importar las circunstancias y sin importar el dolor, vas a sacar fuerzas porque vas a ir a aquel que produce las fuerzas y es el que te las va a dar, aquel mismo que te dio la vida y es Dios. Alguien más escribía, habemos gente débil, ¿sí? La Biblia habla que el más fuerte ayude a los débiles y pregunta, ¿dónde estaba su fe? Precisamente la pérdida de fe. Por eso la palabra dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tú podrás esforzarte en los roles, en los ministerios, pero sin fe, sin convicción, sin tener claro quién eres tú y quién es Dios en ti, está todo perdido. Pero al mismo tiempo esta persona que comentaba decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Precisamente su fe no estaba puesta de tal manera, la circunstancia fue mayor a su fe y lo llevó a esta decisión. Alguien más escribió algo muy interesante que dice, no es una enfermedad nueva, efectivamente. Todo lo que hoy se vive no es nuevo. En realidad, la palabra del Señor dice que en estos tiempos abundaría, crecería la maldad, abundaría el pecado y el enemigo está trabajando duramente para provocar esto. No viene de otro lado. La palabra de Dios dice que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Y yo sé que estamos atentos a muchas cosas en nuestra vida, a muchos roles, a muchos sueños y anhelos y descuidamos esta parte. Y quiero decirte, tú que me escuchas, seas cristiano o no, conozcas de Dios o no, quiero decirte que es importante que alimentes esta parte. Todos los seres humanos somos tripartitos. Estamos hechos de alma, cuerpo y espíritu. El espíritu es el soplo de vida. El cuerpo, creo que no necesitamos mayor explicación y le das todo lo que te pide. El alma se compone de 3 elementos básicos, que es la voluntad, el intelecto, donde está el raciocinio, donde está la mente. Por eso tú vas a encontrar en la Biblia que una y otra vez Dios dice, renueva tus pensamientos. La mente es el lugar donde se gestan esos pensamientos, van a gestar sentimientos que producirán acciones. Todo pensamiento baja al corazón y produce un sentimiento, y ese sentimiento va a producir una acción. Por eso la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero ¿dónde nace todo? Aquí. Por eso yo debo cuidar mis pensamientos. Deben ser renovados en Cristo Jesús. Y si yo tengo la mente de Jesús, ¿qué pensará Jesús? Seguro que no maldad, seguro que no dolor, seguro que no venganza, seguro que no rencor, seguro que no ira, que son estas las emociones que están en nosotros. Alguien más escribía, hoy en día estamos guiados más por emociones. Efectivamente, nos llenamos más de tanta basura que nos marcan las redes sociales, el internet, la tecnología. Tratamos de buscar ayuda donde no debemos buscarla, y encontramos ayuda falsa a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, y todo esto da como resultado las circunstancias que estamos viviendo en nuestro mundo. No es algo aprobado por Dios, sin duda. El suicidio no es algo aprobado por Dios. Quiero volver a resaltar, la Biblia no vas a encontrar un versículo específico que diga que Dios está en contra del suicidio, pero la palabra de Dios nos dice que en Dios hay vida y vida en abundancia. Él sabe cuándo la quita. Él tiene el poder de decir hasta aquí. Él es quien determina a través de una enfermedad o a través de una muerte natural, pero Él es quien determina. El que trata de llevar al ser humano a tomar esas decisiones por su propia mano es aquel que está empeñado en destruirnos, en destruir los propósitos de Dios, en destruir el propósito que tienes, porque tú tienes un propósito eterno. Tú veniste a esta tierra con un propósito eterno que va más allá de lo que tus ojos naturales alcanzan a ver. Jesús es vida y en abundancia. ¿Qué nos lleva a esas decisiones? ¿O qué lleva a esas decisiones a una persona
En resumen, aunque no soy psicóloga, pero alguien profesional en esto te lo va a decir, pero yo encontraba que es la desesperanza. La desesperanza los lleva a esta toma de decisiones. Te decía yo, si tú buscas ayuda con un profesional, como un psicólogo que estudia todo esto, no es malo, es bueno si está pegado a la palabra del Señor. ¿Por qué digo que si está pegado a la palabra de Dios? Porque un psicólogo va a tratar de interpretar tus acciones, va a tratar de estudiar tu comportamiento y va a definir un concepto o un diagnóstico en base a lo que tú le digas. Sin embargo, el psicólogo de psicólogos, que es Dios, dice que Él discierne las intenciones, ni siquiera lo que tengamos que decirle. Él discierne las intenciones de los pensamientos y del corazón. Dice que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe toda. Dice otra parte, el salmista dijo, tú conoces mi suspiro. El Señor conoce tu suspiro, hombre, mujer, joven, niño. El Señor conoce. ¿Y qué es un suspiro? Aquello que tú consideras muy lejos, aquello que piensas que no vas a alcanzar y suspiramos. Bueno, Dios conoce las razones de nuestros suspiros. Así que nuestra fe debe estar puesta en Dios. Quiero resaltar esto a todo el que me escuche ahora o después de este video. Necesitamos buscar a Dios. Hoy tú y yo podemos estar bien, mañana no lo sabemos. La parte esencial del ser humano debe ser una necesidad buscar a Dios, que haya fe en nosotros, que nuestra convicción esté clara. ¿Sabes? Alguien más escribía, pero era cristiano, era pastor, sí, pero hoy por hoy el mundo gira alrededor de egocentrismo. Y las iglesias también, en lugar de ser cristocéntricas, que Cristo sea el punto de nuestra partida, el todo, no como Liverpool parte, el todo de nuestra vida, que todo lo que tú hagas, que todo lo que tú sueñes, que todo lo que tú anheles, gire en torno de la persona de Jesús, que sepas que a través de todo lo que tú hagas le vas a dar la gloria a Él. Eso es fe, no es solo para alcanzar algo, es que puedas saber y echar a andar esa fe de lo que ya tienes, de lo que hay dentro de ti. Ahora, ¿qué son las emociones? Bueno, las emociones es la alteración, encontré 3 conceptos. La alteración del ánimo de manera intensa, pasajera, agradable o penoso. El segundo concepto es emoción igual a interés. Y el tercero, que me gustó más, dice es un proceso que se activa cuando el organismo detecta peligro o desequilibrio. Y entonces, con esta tercera definición podemos entender algo. Alguien que no tiene fe, que no tiene convicción, que no tiene identidad, tiene desesperanza y empieza a producir una emoción de vergüenza, una emoción de ira, una emoción de tristeza, una emoción de miedo, una emoción de, algunos relacionan 3 más, alegría, sorpresa o asco. Pero las primeras que te enumeré te llevan entonces al desánimo, a la angustia o a lo que hoy conocemos como la Gran Depresión en la que todo el mundo vive por sus circunstancias. Y esto genera en tu cuerpo química. Y entonces no puedes solo atender a las alteraciones que empieza a haber en tu cuerpo solamente tratándolas de forma espiritual. Si tú percibes que tus hijos, que tú mismo, hay ciertos comportamientos o actitudes que puedes determinar, algo me está pasando, me siento sin ganas, me siento con mucho sueño, me siento con desánimo, tú puedes percibir lo que sientes, es necesario la atención. Ahora, la gente puede percibirlo y reconocer que necesita atención, pero por la presión que ejerce el mundo, por la presión que ejerce la familia, en los hijos, los padres, muchas veces nos quedamos callados y no decimos lo que estamos pasando, sintiendo. Te vas a reír, yo tengo un problema, hablo mucho y tengo el carácter bien fuerte para quien no me conoce.
Todo el mundo me ve con una sonrisa siempre, que piensan que no me enojo. Tengo el carácter fuertísimo. Y tengo algo, ¿sabes? Digo las cosas como van, como las siento, como lo estoy viendo, como lo creo, como lo considero. Me enojo y lo digo. Un día escuché a alguien decir, si no expresas lo que dices, te consume adentro. Lo que piensas o lo que sientes te consume adentro. Entonces yo dije, no, yo no me quiero enfermar, que se enfermen otros, pero yo no. Y entonces empecé a aprender a sacar todas mis emociones. Si yo me enojo, lo digo. Si estoy feliz, lo vas a notar. Si estoy triste, se me ven en los ojos. Si estoy desanimada, lo vas a notar. No puedo vivir de apariencia. Hay cosas, te decía yo, que el mundo ejerce sobre uno que hace que la gente se quede callada. Ejemplo, no puedo hablar de los demás, voy a hablarte de mí durante todo este tiempo. La gente dice, ¿por qué eres pastora si eres mujer? He visto tantas mujeres con ministerio frustradas por eso que dice la gente. A mí no me frustra eso, porque yo tengo identidad y tengo claro que Dios fue quien me llamó. Entonces, cuando lo tengo que decir, lo digo, pero no me enojo. Hay batallas con las que no me desgasto. He aprendido a definir con qué me desgasto y por qué me desgasto. Los procesos o las situaciones que he vivido me podrían llevar a estar en una cama llorando y allí moco tendido. Y te voy a decir que lo he hecho. Sí, soy muy chillona. Me hacen algo y lloro inmediatamente, pero precisamente esa tristeza la saco, lloro y lloro como una niña, lloro como una loca, y hasta que lo saco. Necesitas aprender a demostrar tus emociones. Yo crecí en una etapa donde se vivía de una manera muy extremadamente religiosa, y por ejemplo hacer ejercicio era malo, ¿no? Como que tú qué vas a andar haciendo en el gym, y todavía hay algunos que luego me escriben, pastora, ¿tú vas al gym? Sí, y vieras, me siento súper bien cuando voy y hago ejercicio y me desestreso, porque es mi día ir y venir, entonces me siento súper bien. Pero hay gente por el que, ¿qué dirá? Entonces dejas de sacar lo que realmente hay. Y finalmente, pues nos encontramos con cuadros como estos. Te voy a hablar específicamente de un testimonio muy personal que la mayoría conoce y que creo que es el más fuerte que he vivido en mi vida, y ha sido la situación de mi hijo. Pero antes de pasar a ello, quiero decirte que, bueno, estábamos en el resumen de que una persona sin fe, sin identidad, sin convicción, viene la desesperanza, llamada como le quieras llamar, depresión, angustia, se hacen presentes estas emociones de tristeza, miedo, dolor, y entonces se empieza a presentar cuadros de ansiedad, de angustia. Esto produce un proceso químico en el cuerpo, trastornos, descompensaciones, y entonces estamos ya delante de un cuadro de una persona que necesita atención espiritual, física y emocional. O sea, de Dios, de un profesional médico y, ¿por qué no?, de un profesional de psicología. ¿Por qué toman esta decisión? Porque para ellos es el alivio a dejar de sentirse avergonzados, víctimas, rechazados, o las situaciones angustiantes en su vida, traumas o enfermedades, ciclos pasados, antecedentes del pasado, y sin saber la realidad toman estas decisiones. Cuando tú decides que Dios tome el control de tu vida, yo sé que todos los que me están escuchando conocen la oración modelo que Jesús dejó, y una de las frases dice, hágase tu voluntad. Yo te dije que en el alma hay 3 elementos importantes, que es la voluntad, el intelecto y las emociones. Cuando tú dejas que Dios, cuando tú buscas a Dios, cuando tú dispones que Dios sea el todo de tu vida, ya no vas a actuar conforme a tu voluntad, aunque no con esto quiere decir que Dios nos hizo títeres, no. Dios no nos hizo títeres, puso en nosotros algo que se llama libre albedrío.
pero ya no va a ser tu voluntad nada más, sino que tu voluntad va a estar ligada a la voluntad de Dios. Y entonces tú puedes empezar a caminar de una manera diferente. Y la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará y la terminará y la llevará a su estado, a su estado completo hasta el último segundo de nuestra vida. Quiero hablarte de un hombre que marca la palabra, que tuvo un encuentro con Dios, que decidió dejar su vida en las manos de Dios, no de manera voluntaria, sino que tuvo que ser a la fuerza. Y este hombre es Pablo. Dice la palabra que él iba de camino, aparece una luz resplandeciente, lo bota del caballo. Pablo dice, ¿quién eres? Y contesta una voz y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo, Dios es quien le da ese nombre. Pero su nombre anterior era conocido como Saulo de Tarso. Y este hombre era un matón, así como lo escuchas. Dice la Biblia que este hombre odiaba a la iglesia, odiaba al pueblo de Dios y mataba niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos, no le importaba. Cuando él tiene ese encuentro con Dios, él reconoce lo malo que ha sido, decide caminar con Dios. Dios tiene un propósito en él. Y bueno, vemos a lo largo de la historia que él extiende el reino de Dios en muchos lugares, se abren iglesias, por eso el nombre de apóstol. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿tú crees que en su pensamiento no estaban aquellos recuerdos de toda la sangre que él derramó? De toda la gente que él persiguió, que él mató sin escrúpulos. Claro que sí. Yo no sé aquellos que han visto, y si no la han visto, te la recomiendo. Hay una película que se llama Pablo. Está buenísima y ahí precisamente hacen esa escenografía que él está durmiendo y vienen esos recuerdos porque le atormentan. Y Pablo en Romanos capítulo 7 versículo 15, él hace una expresión donde dice, ¿por qué lo que no quiero hacer, eso hago? Y lo que debo hacer, no lo hago. ¿Tú conoces gente que se esfuerza por ser mejor y no puede? ¿Tú conoces gente que quiere ser obediente, que quiere cambiar su actitud, que quiere dejar de ser problemática, que quiere dejar de sentir ira porque son iracundos, que quieren agradar a Dios, que quieren agradar a su familia, pero por más que se esfuerzan no pueden cambiar? Bueno, a Pablo le sucedía esto. Hay otra parte de la escritura que Pablo luchaba con algo y le decía a Dios, quítame esto que lucho, quítame con esto que lucho. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Pero era, ¿a qué te quiero llevar? Una lucha presente. Tú y yo, aunque hoy estamos en el Señor, este varón, aunque era pastor, y muchos otros tantos que encabezan esas listas, había cosas del pasado, o habían heridas en su corazón, o habían sentimientos que no habían sido entregados a Cristo. A veces nosotros reconocemos lo que hacemos mal, pero también necesitamos decirle a Dios que Él sane nuestras heridas. El Señor dijo, yo sanaré tus heridas, y no solo habla de las físicas, sino habla de las del alma. Y si tú no tienes si tú no pasas a esa consulta con el médico de médicos, toda tu vida, a lo largo de tu vida, vas a tener tropiezos, vas a cargar con esas heridas y no te van a dejar avanzar. Y no vas a poder alcanzar otras cosas y no vas a poder mirar lo bueno de otras cosas porque siempre vas a estar aterrado al miedo de perder lo que crees ya tener seguro. Pablo vivió esto y Pablo decía, ¿por qué? ¿Por qué lo que quiero hacer, lo que debo hacer no lo hago y lo que no debo hacer lo hago? Si las heridas del alma, escúchame, no reciben un tratamiento adecuado, como toda herida física, se infecta, se inflama y provocan más dolor al resto del cuerpo, contagia a otros hasta también llegar a la muerte. Una restauración en nuestra alma
una restauración diaria. Olvídate de cosas del pasado o de años. No, lo que ayer viviste. Hoy tú tienes que perdonar a alguien y a lo mejor pues ayer lloraste y moqueaste, pero tienes que soltar el perdón y tienes que decirle, Señor, sana mis heridas. Una restauración muchas veces va anclada a una remoción. Cuando a ti te duele la muela, la raíz que necesitamos atacar para que se quite ese dolor es que te extraigan la muela. Pero como tienes miedo a perder la pieza, como tienes miedo al dolor, como tienes miedo al estar en cama una semana, como tienes miedo a la sangre, como tienes miedo a tantas cosas, haces curas paliativas y te pones el clavito y el tomillo y todo esto. Yo también lo he hecho. Y entonces el problema sigue ahí. Y me deja de doler por unos días, solo unos días. Pero el problema sigue ahí. Así hacemos en nuestra vida. Hay heridas del corazón que solo las maquillamos y hacemos curas paliativas a nuestra alma. Te voy a decir con qué, con la misma familia, con el trabajo, con llenarnos de cosas, con marcas, con ¿qué otra cosa podría ser? Con el dinero. Tratamos de olvidar lo que con gente, lo que realmente hay dentro de nosotros. ¿Cómo saber si yo tengo heridas en mi corazón? Si hay cosas que me lastiman. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Cuando tú evitas hablar de un tema, cuando dices mejor cambiemos de tema, mejor hablamos de otra cosa, cuando tienes que mentir sobre algo, es que hay heridas en el alma. Dios no avergüenza y vale 1000 veces reconocer, será mejor 1000 veces reconocer que tomar malas decisiones que traerán consecuencias por el resto de tu vida, porque estamos hablando de eternidad. Aparte, obviamente, el dolor y todas las consecuencias que vienen a las familias de estas personas. Hay algo más que a mí siempre me preocupa y yo digo cuando oigo una noticia de estas, ¿no había alguien que pudiera percibir el dolor de la persona? ¿Sabes qué hay en nuestro mundo? Falta de empatía. No solo hemos perdido valores, sino que hace un rato te lo decía, vivimos en un mundo egocéntrico. No me importan los demás, solo yo. Yo quiero alcanzar mi meta y no me importa llevarme entre las patas a los demás, a mi familia, a mis amigos, a mi gente. Falta empatía. No hay empatía en este mundo. Somos capaces de todo con tal de obtener lo que yo quiero. Y voy a decirlo, por ejemplo, con un núcleo que todos tenemos, o la mayoría, que es la familia. Los padres dicen, necesito trabajar mucho por los hijos. Mentira. Si tú le preguntaras a tu hijo, ¿qué quieres? ¿Que trabaje 3 horas más o que vaya contigo al parque? Te va a decir que quiere que vayas con él al parque. Pero tú lo justificas diciendo que necesitas dinero por tus hijos. Y agarramos a la gente como justificación. Y realmente jugamos con las necesidades de los demás, con las situaciones de los demás. Necesitamos ser empáticos. En cualquier sector, en cualquier área, cuanto más en las iglesias, porque la gente va necesitada de un abrazo, de una palabra de fortaleza, de consuelo, y sin duda Dios se la va a dar, pero tú de manera humana necesitas ser empático. Y empieza, te digo con este ejemplo, con los tuyos, con los más cercanos. Este tema es sumamente importante. Ojalá realmente nos demos el tiempo de investigar, nos demos el tiempo de atender a las emociones, de atender a los que tenemos cerca. Ahora que estaba con las mujeres se reían porque yo les decía simplemente una etapa de la vida de la mujer que es la menopausia. ¿Cuántas mujeres es una etapa para ellas difíciles? Para otras no pasa nada. Y gloria a Dios por ellas, ¿verdad? Y ojalá seamos de esas. Pero hay unas que se ponen bien locas. Todas las mujeres que me están escuchando ahí, de verdad. Y entonces he escuchado miles de casos de gente que no la aguanta. En las iglesias las toman como que están endemoniadas. No, espérate, es una etapa de la vida y
Cada mujer es diferente y no tiene nada que ver a veces con algo espiritual. Necesita atención médica. Entonces es importante que entendamos hoy por hoy que necesitamos atender todas las áreas de nuestra vida. Quiero cerrar esto con el testimonio de lo de mi hijo. La mayoría sabe que hace 8 años enterré a uno de mis hijos. Y yo quiero decirles que sé lo que es dolor, lo que es tristeza, lo que es cuestionar a Dios. Yo nunca le dije al Señor, gloria a Dios porque mi hijo está enfermo. No. Y conozco a Dios desde los 3, le sirvo desde los 14, de manera interrumpida por su misericordia. Y me encontraba justamente sirviendo a Dios en una de las etapas más fuertes de mi vida, cuando mi hijo enferma. ¿Por qué te aclaro todos estos detalles? Porque a veces pensamos que la gente que vive una circunstancia así, pues estaba lejos de Dios nada más, andaba haciendo algo malo, no, estaba en pecado. No, no te confundas. Bien es cierto que la Biblia dice que el Señor no nos da cargas más allá de lo que no podemos llevar, pero no lo sabemos hasta que lo vivimos. Y yo recuerdo que cuando a mí me dan la noticia de mi hijo, yo le cuestioné a Dios demasiado. Y Dios cumplió el propósito por el cual me llevó ahí. Muchos lo saben. Y no voy a hablar específicamente de eso ahora. Pero cuando mi hijo fallece, y Dios lo hace tan de una manera especial, porque mi hijo falleció un 25 de diciembre. Entonces, tú puedes imaginar que cada año no se me puede olvidar por nada del mundo, ¿verdad? Y entonces, días después, semanas después, como por el mes de enero, vino a mi mente y alguien, el enemigo usó, ¿verdad? Y hay un super doctor, ¿y por qué no vas a preguntar? Y ahí voy a preguntarle al doctor. Y llegué, saqué mi cita porque me habían dicho de un buen médico. ¿Y sabes por qué fui? Porque oía una voz que me carcomía en la mente. ¿Lo hiciste bien? ¿Hiciste todo lo que tenías que hacer? Y si hubieras aprovechado la oportunidad que te daban de llevarlo a España, a aquel hospital, y tu hijo no se hubiera muerto, y todas esas cosas venían a mi cabeza. Así que fui a esa consulta y cuando yo llegué, el doctor me dijo, ¿dónde está el pacientito? Y le dije, soy yo. Y ese hombre, me acuerdo que agarró un reposet, se sentó, cruzó los brazos, las piernas, me sentó enfrente y me dijo, cuéntame. Y empecé a contarle todo lo que había pasado con mi hijo. Yo llevaba un folder donde escribía yo por día y hora lo que a mi hijo le suministraban, todo. Cuando yo terminé de moquear y de contarle todo, se me quedó mirando y me dijo, ¿ya terminaste? Le dije, sí. Me dijo, bueno, lo que tú buscas es un culpable. Y tu culpable está allá arriba. Nosotros solo jugamos a ser dioses con la sabiduría que Él nos permite. Pero quiero decirte que lo hiciste bien y que te dejes de cuestionar. Tienes que agarrar fuerza, fortalecerte y saber que el que tuvo la última palabra fue Dios. El doctor no era cristiano, entonces las que son cristianas que me están oyendo me van a entender lo que les voy a decir. Yo dije, la burra de Balaam hablándome, ¿yo qué hago aquí? Pero ¿sabes qué te quiero decir con esto? Yo lo sabía. Sin embargo, necesitaba que alguien más me lo dijera. Dios ya me lo había dicho muchas veces. Desde que entré al hospital, el Señor nunca me dejó de hablar y me mostró su gloria. Y me mostró que era un propósito y me mostró que era un plan. Y hasta el día de hoy sigo viendo la gloria a través de ese proceso. Pero yo necesitaba que alguien me lo dijera. Y me dijo, tienes otro hijo y no lo emburbujes. Déjalo ser. No empieces a decirle esto sí, esto no. Y efectivamente yo ya iba bajo esa postura. Y me dijo, ven. Y me llevó a los que vivimos en Veracruz. Sabemos que hay un lugar donde se ponen unos inflables muy grandes que se llaman Explosion. Y en esa etapa estaban ahí, en ese periodo estaban ahí. Y me dijo, ven. Y me llevó a la ventana de su consultorio y me dijo, escoge el más grande y tírate de ahí con tu hijo. Y disfrútalo. Que lo lógico es que él te entierre. Pero si Dios no quiere así, volverás a enterrar.
Yo sentí que me echaron como un bote de agua fría. Lloré, 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 no sabes cuánto. Fue todo lo que necesité. Regresé a casa y Dios abrazó mi corazón y entendí que tenía yo una identidad, una convicción, y empecé a recitar la palabra que Dios muchas veces me había dado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Jehová cumplirá su propósito en ti, porque todo lo que Él comienza lo termina. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Hoy hay cosas que no entiendo. Dios ya las sabe lo que va a pasar mañana. Dios ya lo sabe. Dios sabe tu mañana. Aprende a descansar en Dios. Por eso el Señor dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Resumo con esto. Descansa en Dios. Si ya tienes problemas, si tú puedes ver que hay alertas en ti que están refiriendo trastornos o descompensaciones, busca ayuda, busca a Dios y busca ayuda médica. Y tercero, no te calles, no vivas de apariencia, que hoy se vive mucho. Gente que vive, sin duda es un ir y venir, hay más actividades que antes. Los chicos les ponen actividades extracurriculares, pero los padres andamos como locos porque corremos todo el día. Entonces, es verdad que vivimos una vida ajetreada, pero vive una sola vida. No vivas de apariencias. Hay gente que tiene 4 o 5 cuentas de Face, hay gente que es de una manera en el trabajo, de otra en su casa, de otra. Sé tú, no importa lo que los demás digan. Y verás que entonces podrás aprender a encontrar la fuerza y la fortaleza que necesitas para cada circunstancia. El dolor estuvo presente, lo recuerdo cada fecha importante. En ese mismo año me dijeron, no va a haber cena. Claro que va a haber cena de fin de año y cada año celebro. Y si hay momentos de tristeza, y la Biblia dice, en la noche viene el lloro, pero al día siguiente la alegría. Vive. Debes saber que nada vale más la pena que vivir. Si Dios te ha dado esa oportunidad de vida, disfrútala. Y sé empático. Alguien a tu alrededor puede estar en problemas. Sé empático. Aprende a entender. Deja el egocentrismo y aprende a amar verdaderamente a los demás. Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Las quiero mucho. Estamos muy contentas por todos los mensajitos que me han llegado por lo del Congreso. Vale la pena. No me repongo, miren mis ojeras, no me repongo ni del sueño ni del cansancio. Y bueno, las horas de sueño realmente dicen que no se reponen. Mucho trabajo. Estoy ahora entre pláticas de secundaria, porque mi hijo acaba de entrar a la secundaria. Entonces la verdad es que fue un cambio para él, pero también para mí, mi sobrino. Y bueno, muchas actividades, pero muy contentos de lo que Dios está haciendo y de saber que vale la pena. Vale la pena servir a Dios, ser un canal de los recursos de Dios, porque nada es nuestro. Nada es nuestro, escúchame lo que te estoy diciendo, nada es nuestro. La gente dice mi casa, mi trabajo, mi familia, mi. Yo de broma les digo, ni tus calzones son tuyos. Ahora, donde hay desastres naturales, ¿dónde están sus cosas? Dios es el que da. Dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Y cómo puedes darle la gloria de Dios a pesar de los procesos y de las pérdidas? Pues cuando hay fe. Que tu fe crezca, que tu fe prospere, ten convicción. La gente hoy en día dice, pues, ¿para qué busco a Dios? ¿Para qué la religión? ¿Para qué Dios? Y yo siempre les digo, no busques una religión, pero busca a Dios. Es necesario en la vida. Y de verdad, yo sé que es de tristeza la noticia, pero les pido que oremos por la familia de este varón y por todas las demás familias que están pasando momentos difíciles. Dios les bendiga, les quiero mucho, les mando un besote y pasen bonito fin de semana, es puente, disfrútenlo mucho.
y demos el grito de Viva México, porque en Cristo Jesús tenemos libertad. El Señor dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bye. Y saludos a todos. Se me olvidó contestar saludos. Siempre me pongo a hablar. Bye bye.